Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, usted, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Conectados con el Señor o no? Estar Amén. conectados, es nuestra forma de estar conectados todo el tiempo. Conectados. Edil, tienes que cambiar la frase. Ya no es pilas, sino conectados, conéctate. Hay que conectarnos con el Señor en todo momento. 24/7. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Vamos a continuar la clase de esta noche. Voy a compartir por acá. Permítame. Sí. Bueno, entonces, Graciela. Listo. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8, en la Nueva Traducción Viva. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora le ruego que reafirmen su amor por él. Entonces estamos viendo, hermanos, que la disciplina no es disciplinamos, corregimos y ya. Pablo aquí, aunque Pablo, recordamos en 1 Corintios capítulo 5, Pablo había dicho, venga, sáquelo, déjalo por fuera del cuidado, del abrigo, de la protección que da estar dentro del cuerpo. Pero ahorita Pablo les está diciendo, venga. Ya lo que hicieron muchos, ese castigo, que ustedes estuvieron de acuerdo, ya estuvo bueno, pues. Ahora hay que traerlo. Nosotros no podemos pensar en disciplina sin amor. No podemos pensar en disciplina sin el objeto de restaurar. El objetivo de la disciplina no es que la gente se quede en el mundo. No es que la gente se quede en su pecado. El objetivo de la disciplina es que la gente cambie su forma de pensar, es decir, se arrepienta para así que ellos puedan entonces volver a gozar de la comunión con el cuerpo. Amén. Amén. ¿Por qué están como tan callados, pues? Para preguntarle. Amén. Entonces, Es que nos cerraron el micrófono, entonces está bien, tranquilo. Va. Capito. Bueno, entonces aquí organicé algo que se llama la receta de la corrección. Pero a mí me gusta cocinar y yo creo que las cosas las entendemos fáciles como cuando tenemos que preparar algo, ¿no? A los que nos gusta la cocina, pues leemos una receta, nos dan los ingredientes, los mezclamos y la preparamos, ¿cierto? Y esperamos tener un resultado al menos satisfactorio. Mi principio en la cocina es el siguiente. No cocino para mí, cocino para los demás, pero para asegurar que a todo el mundo le guste, déjalos pasar de hambre. Cuando uno tiene mucha hambre, pues ya lo que venga, lo que llegue, es bien recibido. Ya sé por qué no se aguantar hambre cuando nos cocina, ya sé entonces. Ya sé, por eso siempre decís que estaba buena. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es eso de la receta de la disciplina o de la corrección. Entonces, el primer ingrediente para nuestra receta debe ser según la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. Entonces, la corrección dentro de la iglesia, que mira acá el chat, ¿quién escribió? Tenemos dificultades con el micrófono. Ok. ¿Ya lo solucionaron, Beatriz? Las dificultades con el micrófono. Ya por lo menos muestra que sí lo tiene. Sí, aquí me muestra. Ok. Entonces, dice que no. No sé entonces. No sé cómo solucionar. Lo primero, la corrección debe estar acorde a la verdad. Es decir, a la Biblia. Nosotros no decimos que es pecado lo que la Biblia dice que es pecado. Y todo nuestro actuar tiene que, en el proceso de corrección y restauración, tiene que estar de acuerdo, ceñido a la verdad. Ese es el primer ingrediente. Ojo,
que a nosotros nos gusta corregir sobre supuestos. Y los supuestos no existen. O sea, yo supongo que es que cuando el hermano Pepito Pérez se va, yo no sé para dónde, es porque se va por allá a tomar licor. ¿Y por qué o qué? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? ¿A usted le consta? Porque recuerden, el texto base de nosotros en este estudio siempre ha sido Gálatas capítulo 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta. Sí, yo recuerdo hace muchos años con el hermano Juan Diego Jaramillo, pues él era nuestro ministro de jóvenes. ¿No? Yo estaba joven y Juan Diego es un hermano que tiene un espíritu y el espíritu del arde por evangelizar. Y a él le gustaba o le gusta ir a evangelizar a la cuna y mata de la maldad. Entonces, nosotros teníamos 13, 14 años y él nos llevaba a predicar al centro de Medellín, donde en las zonas donde se hacían las prostitutas. Y él le predicaba a las prostitutas, le predicaba a los ladrones, todo eso. Pero muchos hermanos decían que no, que eso no estaba bien, que porque empezamos a suponer. Entonces, imagínense, el hermano nos está enseñando a hacer algo bueno, que era ir a predicar, llevar el mensaje de salvación a estas personas, y habían algunos que señalaban que no era lo correcto, que no deberíamos de estar. Entonces, ojo, la corrección, por aquí me coloca Beatriz que todavía lo hace, yo sé que Wandy todavía lo hace. Entonces, la corrección es algo que debe de hacerse según la verdad, ceñidos a la verdad de la Biblia. Y aquí también es donde se nos ha ido la mano, porque entonces, vuelvo y les digo, parece que nuestro capítulo 5 de 1 Corintios solamente dijera, entrégueselos a Satanás para que sea destruido. Pero no leemos que es para que sea destruida la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. ¿Cierto? Entonces, el primer ingrediente de la receta de la corrección es que es según la verdad, es decir, según la Biblia. El otro ingrediente lleva una gran dosis de obediencia. Y es lo que Pablo le dice a los... Miren, cuando nosotros vamos a corregir, nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y ser obedientes a la palabra de Dios es, claro, lo que hicieron los hermanos en 1 Corintios 5, obedecer la instrucción de Pablo con respecto a esta persona. Pero también lleva una gran dosis de obediencia cuando Pablo les dice, y yo espero que ustedes también en esto sean obedientes completamente, que no obedecieron solamente para cuando les dije castiguen, ahora también sean obedientes en restaurar. Entonces eso tiene ese ingrediente, tiene que tener ese ingrediente la corrección, la obediencia. Una gran cantidad de perdón. Y esta parte, hermanos, es vital, es fundamental. ¿Por qué razón? Bueno, no sé, los hermanos allá en Estados Unidos. Acá en Sudamérica, los argentinos tienen fama de ser muy, pero muy orgullosos, muy petulantes. ¿Entienden los términos? Sí, Amén. correcto. Sí. ¿Sí? Sí, Okay. sí. Entonces, los argentinos tienen esa fama. Yo conozco varios argentinos que son personas humildes, son personas muy chéveres, pero los que han hecho creer esa fama son los porteños, la gente que nació ahí en el Gran Buenos Aires, en el puerto del Gran Buenos Aires. Ellos sí se creen la divina comedia no la de Dante, sino ellos creen la última Coca-Cola en el desierto, la última papita en el paquete, ¿sí? Entonces, acá hay un chiste porque acá hay una región que es la región de Boyacá. Y los boyacenses o boyacos, pues por mucho tiempo, pues muchas de estas personas que venían, Boyacá era un departamento, un estado
de mucha agricultura. Entonces las personas allá cultivaban papas y cultivaban la tierra, pero muchas de esas personas, por muchos factores, migraron a las grandes ciudades, especialmente a Bogotá. Y estas personas, estos caballeros, pues pocas veces, como tenían poco estudio o algo, pues conseguían empleo. La mayoría de los empleos que conseguían era como conserjes, como vigilantes de algunas propiedades horizontales, de algunos edificios. Y aquí hicieron una mezcla, entonces decían, ¿y qué resulta de la mezcla de un boyacense con un argentino? ¿Qué creen ustedes que resulta? ¿Cuál será el resultado de un boyacense con un argentino? Un boyartino. No, sí, Argentino. No. El dueño de todo Colombia. Puede Decía que que la, un... puede que la personalidad del boyacense domine un poco la personalidad del argentino. Decíamos que por qué lo que salía en el chiste decía que sale de la mezcla de un boyacense y un argentino, sale un conserje que se cree el dueño del edificio. Y nosotros estamos exactamente igual. Nosotros nos creemos los dueños de la iglesia. ¿Por qué razón le estoy diciendo esto? Cuando David pecó ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Eso fue lo que le dijo David a Natán, ¿no? He pecado contra Dios. ¿Fue eso o no fue eso? Sí, correcto. Sí. Sí, amén. Cuando alguno de nosotros peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Contra Dios. Contra Dios. Es que nosotros pecamos es que él pecó contra la iglesia. No, contra Dios. ¿No? El pecado siempre va a ser en contra de Dios. Entonces, cuando yo digo que esto necesita una gran dosis de perdón, es que a nosotros nos tiene que bastar con que el hermano o la hermana diga que está arrepentida. Con que el hermano reconozca su pecado y diga, hermano, si me equivoqué, pequé contra Dios. Hermano, si me equivoqué, pequé. Ya. No, hermano, pero es que me tiene que pedir perdón porque es que le ofendió la iglesia del Señor y bla, 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 bla. ¿Qué creen ustedes? Que cuando ese hermano se arrepiente, cuando esa persona se arrepiente, Dios está diciendo, bueno, no, te va a perdonar, pero un poquitico nada más. Te va a dar un 50% de perdón, porque tienes que ir otro 50, tienes que ir a hablar allá con Augusto, tienes que ir a hablar allá con Marinita, con la hermana Geomer, con el hermano Alejandro, con el hermano Daniel, con cada uno de los hermanos que se reúnen en la congregación virtual, miras cómo le haces, les llamas, les escribes un email, pero cada uno de ellos tiene que otorgarte el perdón para poder que completes el 100% del perdón. ¿Funciona así? No. No, hermano. Ninguno de nosotros perdona pecados. Dios perdona. Ninguno de nosotros. Perdón, Dios nos perdona, nos perdona todo. Pero escuchen lo que les acabo de decir. Ninguno de nosotros perdona pecados. No, nadie. Amén, nadie. Por eso, ninguno de nosotros perdona pecado. Entonces el hermano no tiene por qué venir a pedirme perdón a mí. Es que yo no soy Dios. Uno le pide perdón a Dios. ¿Cómo, Elizabeth? Abre el micrófono y nos cuenta. Pero ¿y si ese hermano me ofende? Me tiene que pedir perdón. No, te puede pedir disculpas. Te puede disculpar. Sí, pero pedir perdón no. Vamos a marcar muy bien la diferencia, Elisa. Perdón, Oye, Una cosa es que yo te ofenda. Una cosa es que yo te ofenda. Y otra cosa es que yo peque contra ti. Yo no peco contra ti. ¿Puedo establecer una diferencia entre perdón de la ofensa y perdón de pecado? No, porque no es perdón de ofensa, es disculpa. Eso, por eso digo, pues, o sea, ya no es perdón de la ofensa, sino que es disculpa de la ofensa y el otro es perdón de pecado. Yo te pregunto, Eso está muy interesante. ¿qué te hace tan especial para que alguien vaya y te pida perdón?
No, esa era la pregunta, pues sí. Es como un juego, sería como un juego de palabras, pues. Ya Es el juego de palabras, no tendría que es el juego de utilizar palabras en el que perdón, nos ha sino metido disculpa de Satanás. ofensa. Eso. Mira, es el juego de palabras en el que nos ha metido Satanás. Ah, no, es que el hermano habló mal de mí, entonces él pecó contra mí. No, el hermano está cometiendo un pecado contra Dios que se llama murmuración. Que en ese pecado yo puedo resultar ofendido, afectado. Sí, que como resulté afectado me ofendí también. Entonces resulta y sucede que el hermano Yamil viene y me dice, ay, hermano Leonel, mire, yo hablé mal de usted, discúlpeme o perdóneme. No. Por eso él dejó de recibir el perdón de Dios. No. Porque yo le dije que no, entonces lo vamos a apartar de la iglesia. No, nunca. No, de nada. De pronto el que tiene que estar apartando de la iglesia es a mí. Ujú, Porque no estás perdonando. ujú, Quiero preguntar, Bueno, tú no estás perdonando, sino no estás disculpando. ujú. Ahora, pero Dios sí nos dice que nosotros debemos perdonar en la misma medida que Él nos perdona. claro, Entonces sí exacto. es perdón. Eso. Ese es el mandamiento para nosotros. Por eso le estoy colocando el ejemplo. Entonces, Pero si Yamil viene y perdonamos, me entonces dice, porque hermano sí pecan Leonel, contra nosotros. no pecan contra nosotros, Daniel. El pecado es contra Dios. Nos No, pueden estoy ofender. de acuerdo que todo pecado es contra Dios. Todos los pecados Y que son sí, y que la contra Dios. ofensa cae Tienes sobre algo nosotros. con tu hermano, no soy tú, no pecas contra tu hermano. Nosotros pecamos contra Dios. Y miren, mi mamá acaba de citar el texto en Mateo y es muy importante. El texto en Mateo dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Ojo, ojo. No está diciendo usted tiene algo contra el hermano. Vamos a seguir en el ejemplo con Yamil. ¿Listo, Yamil? No, Yo me ya, acuerdo que Yamil tiene algo contra mí. Es personal ya, pero dele. Sí, sí. Es una cuestión de girardota. Ay, no, hagámoslo con Daniel, que este ya es de la generación. disculpo, hermano, te la generación de disculpo. cristal, pues, muy cristalito, hermano. No, muy cristalito para mi gusto. Entonces, yo me acuerdo que Yamil tiene algo contra mí, no yo contra Yamil. Ojo lo que dice el texto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no nos mandan a nosotros no, es que ustedes son los buenos, los lindos, las víctimas, ay, pobrecitos de ustedes, cómo los tratan de mal. ¿Qué dicen ahí? Es que vengan y les pidan y les... No, vaya, dé usted el primer paso. ¿Y saben por qué? Porque para el perdón, Dios fue el que dio el primer paso, ¿o no? Sí, sí, correcto. Dios dio el primer paso. Sí, Ahora, o desde siempre. 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 Desde siempre. Miren, desde que el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿con qué se cubrieron Adán y Eva? con las hojas del plátano. Unas hojas ahí. Y después Dios los cubrió ¿con qué? Con vestidos que él les hizo. Con ¿Y de piel. qué les hizo los vestidos? Pieles. Con piel. ¿De qué? Jehová De cordero. les hizo vestidos de piel de animales. ¿De qué las pieles? De animales. De ovejas, ¿no? ¿De qué animal? No, la Biblia no dice animales. Claro, De lobo. con piel de cordero. Ajá. Con piel de cordero. No, Si de usted todos lee modos, Génesis eran capítulo 3, pieles. dice que con piel de cordero. Es Ajá. decir, que desde el momento, desde el inicio del pecado, la paga del pecado siempre fue la muerte. Sí, O sea, hubo un cordero que murió para quitarle la piel. no. Jehová le hizo piel de corderos para que cubriera a Adán y Eva. Mano, no lo entiendo. ¿Usted qué problema tienen con el audio? Jehová le hizo vestidos de piel de animales a Adán y a Eva para que se cubrieran. ¿Alguien me puede decir lo que yo, hermano? Yo no lo entendí. El hermano está diciendo que Dios le hizo a Adán y Eva de piel de animales para que se cubrieran. O sea, que hubo un animal que murió. No, Dios lo sacrificó.
Un sacrificio de animal. Alguien pagó. Porque la vida de la vida es eso. La paga el pecado es la muerte. Y la vida de Dios es vida. Entonces, si yo me acuerdo, en el ejemplo, si yo me acuerdo, entonces yo tengo que ir. Pero a nosotros nos fascina que vengan y nos digan, que vengan y nos pidan disculpas, que vengan y nos pidan perdón. Para poder decir no. O para mostrar lo bueno que somos y decir, ah, bueno, hermano, pero no lo vuelva a hacer. Eso es muy feo. Eso no está bien, eso no se ve bien. Entonces nosotros necesitamos bajarnos un poquitico. Para perdonar, necesitamos bajarnos de un trono que no sé quién nos puso. Nos pusimos solitos. Entonces necesitamos eso. Recuerden, pecamos contra Dios. Y cuando estuvimos estudiando Primera de Samuel, Segunda de Samuel 12, vimos ese punto, lo vimos mucho. El pecado de David fue un pecado muy grave, porque era el rey. Y hubiéramos podido decir que David pecó contra el pueblo, pecó contra la familia de él, pecó contra el linaje de él, pecó contra la familia de Betsabé. Obviamente pecó contra la familia de Urías, pero él reconoce que su pecado fue contra Dios, porque nosotros pecamos contra Dios. Entonces la corrección debe tener ese ingrediente, una gran dosis de perdón. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Eso es lo que estoy diciendo. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y a los que les gustan las matemáticas, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. 70 veces 7. Y más que eso es que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Eso, pero cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? 70 veces 7. Dijo Jesús. 70 veces 7. Ah, o sea, 490 veces. Voy llevando la contabilidad de Elizabeth. 8 Elizabeth que va a ser 489. Una más. Sí. Miren, ¿saben qué significa 70 veces 7? Siempre. Siempre es infinito. Siempre. Siempre. Porque es que nunca va a haber una forma de contarlas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo perdono como Dios me perdona, ya, Las tengo que mandar ahí murió, ahí muere, ahí termina. Entonces, si el hermano después, en algún tiempo, vuelve a hacer otra cosa, ¿esa cuál es? La segunda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la segunda? No, porque la otra ya se borró. Porque la otra ya le ha perdonado todo. O sea, que esta vuelve a ser la primera. Lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. Por eso la corrección tiene que llevar una gran dosis de perdón. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ingrediente? ¿Cómo, Daniel? Hermano Leonel, si es al revés, si resulta de que yo soy el que ofendo a alguien, ¿ok? Sí. Entonces yo caigo en cuenta y le pido perdón a Dios, pero no quiero ir donde la persona y disculparme. Y decirle que lamento mucho que obré contra él o lo que sea. ¿Qué pasa en ese caso? Pues deberías de volver a pedir perdón a Dios por tu orgullo. Porque ahí no está, ahí en el ejemplo tal cual lo estás poniendo, Daniel, no está obrando la sabiduría de Dios, no está obrando el Espíritu Santo, está obrando tu orgullo. O sea, porque es que cuando más adelante en este tema lo vamos a tocar, vamos a tocar el tema del hijo pródigo. El hijo pródigo llega un momento en el que reconoce que había ofendido ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios. Y a su padre. He pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a ir a pedirle perdón y le voy a decir que me tenga como uno de sus jornaleros. ¿Cierto? Cierto. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad de humillarme, reconociendo mi error y diciéndole a Daniel, ve, discúlpame porque en esto que dije o hice, te ofendí, te afecté y todo eso, pues entonces me estoy haciendo mucho.
Ojo, esto tampoco es para que nosotros nos escudemos en de malas, yo soy así y yo le pido perdón a Dios. Y a nadie más le digo nada. No, no, no. Porque es que la Biblia nos manda a que mantengamos la paz y la armonía entre nosotros. Aquí estamos hablando de algo muy concreto, que es el pecado como tal. Pero no nos podemos olvidar del resto de la Biblia. ¿La Biblia nos manda o no nos manda que mantengamos la paz entre nosotros? Sí, Amén. claro. Amén. Elisa, levantaste la mano. Bueno, precisamente esa pregunta la iba a hacer. Por ejemplo, si entonces, si es así, yo pues fácilmente digo, bueno, no te tendría que pedir perdón porque ya le pedí perdón a Dios. No, tienen que pedirle perdón a los porque es dos. que, vuelvo y les digo, nosotros le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos delante de Dios. Sin embargo, eso que Jesús enseñó como frutos de arrepentimiento, los tenemos que mostrar a quienes. Yo le muestro mis frutos de arrepentimiento a Dios. No, los frutos siempre se van a ver. ¿O acaso ustedes, dígame, a qué árbol frutal se llega a la cosecha y la gente no ve los frutos? Ninguno. A todos se le tiene que ver los frutos. Claro. A nosotros también se nos tienen que ver los frutos de arrepentimiento. Entonces, es bueno lo que le decía Daniel, Elisa, lo que yo le está diciendo a Daniel. Yo me arrepiento contra Dios, pero yo no le voy a decir nada al hermano de malas. Yo soy así. Pues vuelve y pídale perdón a Dios por orgulloso amigo, porque no estás haciendo mucho. O sea, esto que les estoy diciendo no es. Pongámonos un escudo de malas, que me importismo, lo que le pase a los demás, ¿sí? Que yo me arreglo con Dios. Vean, es exactamente el mismo ejemplo del que dice, no, hermano, vaya, yo tengo una relación con Dios perfecta, maravillosa. No, la relación que yo tengo con Dios, pero yo no me reúno en ninguna parte. Vení, ¿estás bien con la cabeza estando fuera del cuerpo? No. No funciona. No. No es así. ¿Estás bien con la cabeza y estás en discordia con el cuerpo? No funciona, no aplica. Debemos aprender a perdonar al hermano. Lo que estoy diciendo, Elisa y Yamil, lo que estoy diciendo es que nosotros muchas veces, cuando estamos hablando de la corrección, como que nos sentamos en un trono más alto que el de Dios. Porque nuestra actitud es no. Miren, a mí la vida me ha dado la oportunidad de estar en muchas reuniones, más de las que yo mismo haya querido, de juntas de varones tratando el tema del pecado en la iglesia. Y he tenido que estar en los dos lados, en el lado de los buenos y en el lado del culpable. Y no sé en cuál de todas la he embarrado más. Y por eso yo les pido perdón a Dios. Miren, y Beatriz, yo sé que Beatriz está escuchando, y tener el atrevimiento de decirle a un hermano, es que usted no está arrepentido. ¿Quién soy yo para decirle a una persona si está o no está arrepentido? ¿Quién es usted para decir eso? No, es que si usted estuviera arrepentido, usted estuviera inflándome mi ego y estuviera... Miren, hermanos, ¿saben qué? Yo no sé quién nos enseñó. Alejo, llevas más tiempo que yo en esto, y algunos de ustedes, o no es una cuestión de tiempo, si saben el texto, me dicen, hermanos, que aquí lo dice, que cuando un hermano peca, para demostrarnos su arrepentimiento, se tiene que parar el domingo, allá al frente, en el púlpito, para hacer la vergüenza, para vivir una vergüenza mayúscula de tenerle que pedir perdón a una congregación, donde ni siquiera estamos teniendo en cuenta que hay personas que nos están visitando. Porque el hermano, para mostrar su arrepentimiento, tiene que pararse allá, pedir perdón y contarnos con pelos y señales qué fue lo que hizo.
Y ahí sí, brotan las lágrimas. Decimos nosotros acá lágrimas de cocodrilo. ¿Ustedes saben de dónde viene el término lágrimas de cocodrilo? Sí, cuando el cocodrilo se come los huevos. El cocodrilo se come los cachorros, pero como Los tiene que huevos. abrir tanto la boca, Se come la los fosa huevos. le aprieta los lagrimales y le salen lágrimas. O sea, le salen lágrimas mientras está comiendo sus cachorros, sus propios cachorros. Sí, por eso viene la frase lágrimas de cocodrilo. Ahí brotan las lágrimas de cocodrilo, porque entonces ahí nosotros estamos compungidos de corazón. Ah, el hermano está arrepentido, está haciendo lo correcto. Salí, fantasma. Estás feliz porque te infló el ego. Porque eso es lo que hacemos. Nos encanta que nos inflen el ego. La corrección tiene que ir con mucha. Esta receta necesita mucho perdón. ¿Y saben algo? Nosotros no deberíamos ni siquiera estar hablando de esto. Porque ese perdón viene de Dios. Y ese perdón, Dios ya lo dio. Y no está haciendo un teatro. No está haciendo una obra de teatro. ¿Para qué? ¿O cuántos de ustedes tuvieron que hacer una obra de teatro delante de Dios para que Dios les perdonara? No. ¿Acaso no les bastó a ustedes con reconocer que eran pecadores y que estaban destituidos de la gloria de Dios y que lo que ustedes querían era estar en la presencia de Dios? Amén, así era. Estar en comunión con Dios. Ni la mujer samaritana dijo nada. Pero cuando somos nosotros funciona así, pero cuando es el hermano, no. Inflame el ego. No. Esta receta tiene mucho perdón, pero no se nos puede olvidar que Dios ya perdonó. A esa persona que usted está señalando, a esa persona que usted está humillando, a esa persona que usted está pisoteando, solamente por su ego inflado, Dios ya le perdonó. Y de pronto, esa persona sale ese día de la reunión, como le dijo Jesús a los apóstoles, más justificado que aquel fariseo que, Señor, moriste por mí por nada, porque más bueno que yo, un poquito vos y ya nadie más. Porque nosotros no estamos teniendo misericordia. Porque a nosotros nos encanta como de defensa paraguaya. Te raspo y la próxima va a TV Peroné. Siempre vamos con los taches de frente. Siempre vamos con los taches de frente. ¿De dónde aprendimos eso? ¿Quién nos enseñó eso? Porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a amar al pecador. Nos enseña a aborrecer el pecado. Pero ¿sabe qué nos enseña a aborrecer el pecado? Es para que nosotros no lo cometamos. No aborrecer el pecado que comete el hermano, es aborrecer el pecado para que nosotros no lo cometamos. Pero como nosotros lo cometemos, entonces también nos dice, venga, tenga misericordia de esa persona. Por eso la corrección tiene que ir con una gran dosis de perdón. ¿Qué otro ingrediente? Unas cucharadas de compasión. Consolar al caído. Y aquí, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se unen conmigo para que le pidamos perdón a Dios, porque nosotros no hemos hecho las cosas acorde a la enseñanza de Jesús. Jesús es ese pastor que va por la montaña buscando la oveja perdida y cuando la encuentra, la limpia con aceite, la venda, la toma en sus brazos y la lleva al redil. ¿Qué tanta compasión estamos teniendo nosotros con el caído? Cuando la realidad es que ahí es donde nos volvemos históricos. Otra vez el hermano hizo eso. Uy, no, pero hermanito, ¿qué? Yo me acuerdo que por allá hace 50 años también hizo algo parecido. Ahora, lo que no me acuerdo, lo que no entiendo muchas veces es cómo, si lleva 5 años en la iglesia, sabe lo que el hermano hizo hace 50. Pero así somos.
Así somos. Y la corrección tiene que ir con mucha compasión. Levanten la mano los que son padres o madres. Los que tienen tripones, como dice Amén. Elizabeth. Elizabeth dice que los tripones, yo tengo niños, ¿no? Una niña linda, no tengo una tripona. Eso suena hito feo, yo no sé. Pero bueno, así hablan los venezolanos, así los queremos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros se nos ha ido la mano o se nos fue la mano alguna vez castigando a uno de nuestros hijos? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y así no se nos haya ido la mano, después tenemos, se nos arruga el corazón y queremos ir y que las cosas, venga, lo levanto, ¿no? Ven y te ayudo, ¿cierto? ¿Estamos haciendo eso con el hermano que cae? No. ¿Estamos haciendo eso con el caído? No. Si Ramón no se hubiera desconectado, se hubiera dado cuenta que yo no he cambiado el discurso en años. Porque Ramón siempre me dijo que yo predicaba el cargamontón. ¿Saben ustedes qué es el cargamontón? No. ¿No? El juego en que, todos se unen para caerle a alguien. Cargamontón. No. Marina, ¿usted sabe qué es cargamontón? No, no. No, Luz, no está. Tampoco. ¿Quién dijo tampoco? La hermana Norma. La hermana Norma tampoco. Ah, no. Dina, ¿usted sabe qué es cargamontón? No. ¿Será la mula? Daniel. No, en México no conocen. No sabemos, hermano. Ah, ni en El Salvador tampoco. Mentira. No, es que O nos sea, vieron eso es algo de Ecuador. Es un juego. Es más, en Venezuela no sabíamos de eso, por lo menos en el Oriente. Eso es de Tolima. Tampoco. Eso es de Colombia y de Ecuador. En Ecuador Eso también. es paisa, eso es paisa. Es de Colombia y Eso de es lo Ecuador. mejor que puede haber. Dígalo, Eso es hermano. lo más. Mira, eso es lo. Abra la ventana. Yo quiero que abran la pantalla porque es que esto es maravilloso. Ese juego es maravilloso. Ustedes saben que el cargamontón es un juego loco, perverso que hacemos acá. Y es que cuando hay estamos en una reunión, vamos a hacer de cuenta la confraternidad que tuvieron en Impag el domingo. Y por allá agarran a un hermano que está todo distraído, sentado en el suelo o tendido en el suelo, y le vamos todos a caer encima. Oh, nosotros le decimos camorra loca. En Venezuela bueno, sí ve. ¡El montón! Lo que Entonces, pasa el hermano es que Ramón siempre son me decía, diferentes nombres. sí, el hermano Ramón siempre me decía que yo predicaba el cargamontón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fascina aplicar ese dicho popular de al caído, caele. Cae un hermano y en vez de nosotros correr a levantarlo, no, ahí es donde nos acordamos de todo. Ahí se nos rebobina el cassette, nos vuelve todo así, vimos la vida en un segundo, no nos íbamos a morir. O sea, hacemos leña del árbol caído. Nos fascina, eso nos fascina. Nosotros somos sanguinarios. Somos malos. Somos malos. O sea, La misericordia se fue de vacaciones. Ese es como, a ver, ay, yo no puedo creer. Pecó contra el 11º mandamiento. ¿Ustedes saben cuál es el 11º mandamiento? No hay. ¿Cómo que no, hermano? No dar papaya. Y el 12º, a papaya partida, papaya comida. Entonces, ese hermano cayó. Venga, que ahora, yo que me acuerdo que ese hermano que predicaba, ese hermano que me decía tal cosa, ese hermano que dijo tal otra. Venga, pues que llegó la hora de la venganza y afilamos el cuchillo porque aquí venimos a tasajear, venimos a desasizar carne aquí, eso. No, el mandamiento es otro.
El mandamiento es vaya, levante al caído. No es vaya, dele para que siga caído. No es aproveche que está en el suelo para que le pegue. Nosotros parecemos el chiste. Parecemos el chiste, en serio. El tipo que llegue y empieza así a hablar con un amigo. No, imagínate que venía pues para acá a encontrarme con ustedes. Y 3 tipos grandes se fueron y empezaron a golpear a un viejito. Y le pegaban y le pegaban y le pegaban. Y yo no aguanté y también fui y me metí. ¿Y qué hiciste? No, entre los 4 le dimos más duro. Así somos nosotros. Pero eso está en contra de la voluntad de Dios. Como Porque el verdugo. Señor lo que quiere es que nosotros vamos y nos pongamos a ras de esa persona. ¿Ustedes han entendido alguna vez o han pensado alguna vez por qué Jesús escogió, por qué Dios escogió la cruz para la muerte de Jesús? Ay, porque él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, sí, pero pues hay mil maneras de morir, pues, que no eran la cruz. Porque era la más denigrante que había. Y también porque tenía que morir por todos los pecadores, por todo, por el pecado más horrible. Pero no era necesario la cruz, Marinita, con que muriera de otra forma. Pero ¿por qué la muerte más cruel? Era la más Sí denigrante. morían los malhechores, hermano. Porque en ese, ¿Por qué la en muerte ese- más cruel? porque en ese tiempo Porque usaba se cruz. igualó. Se igualó a nosotros. Miren, hermanos, yo no sé ustedes qué sienten, pero cuando yo leo en Filipenses, hallan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. Él era Dios, Él es Dios. Es el Dios eterno. Y se quitó esa divinidad para igualarse con nosotros y decirnos, hijitos, aquí estoy. Venga que sí se puede. ¿Quién somos nosotros que no somos capaces de igualarnos con el hermano que cayó? Es que nosotros somos mejores que él. ¿Ustedes qué creen? ¿Somos nosotros mejores que cualquier hermano que haya caído? No, claro. No, no es nada. No. Entonces, familia, pueblo de Dios, reaccionemos, despertemos. A nosotros se nos caen las calzas de las muelas hablando de la corrección, hablando de la disciplina. Hay que tener disciplina. Y esa no es la iglesia del Señor porque allá no disciplinan. Esa no es la iglesia del Señor, bla, bla, bla. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Saben en qué se revuelve todo esto y sobre qué se prepara todo esto? Para que dé una buena corrección en esta receta. Todo esto lo mezclamos en el bol del amor. Todo esto lo cocinamos en el sartén del amor. En la olla. De ese amor que me lleva a ver al otro como superior a mí. Y saben una cosa, hermanos, yo en mi vida admiro a muchas personas, de dentro y fuera de la congregación, admiro a muchas personas. Pero dentro de la congregación, ¿saben cuáles son las personas a las que toda mi admiración, como decimos nosotros acá, me les quito el sombrero y cuando yo sea grande quiero ser como ellos? No es esos hermanos que no sé cómo le han hecho, nunca se han equivocado. No sé cómo le han hecho, nunca se han equivocado, muy chévere para ellos, pero debe ser que no los puedo admirar mucho porque como yo sí me he equivocado, entonces a mí me queda más difícil.
Pero para mí, todo mi respeto, toda mi admiración la tienen aquellos hermanos que se han caído, en pecado y que solitos, prácticamente solitos, se han levantado y siguen luchando. Y cuando digo que solitos, es porque no es nuestro ministerio favorito, no es el ministerio que más... Hagan el ejercicio en cualquier congregación. Coloquen el ministerio de la restauración. A ver cuántos se apuntan. A ver cuántos están dispuestos a ir allá a levantar al caído. No, eso no. Hagan una convocatoria así. Necesitamos un ministerio de disciplina y corrección. Y necesitamos un ministerio de restauración. Y normalmente vamos a tener mucha gente quien corrija, pero quien restaure, no. Entonces esos hermanos que se han podido levantar, yo esas personas las admiro mucho, porque no es fácil. Y mucho menos dentro de la hermandad de la Iglesia de Cristo. Porque esto que les voy a decir, para vergüenza lo digo, como dice el apóstol Pablo. Nosotros somos el único ejército. Tome nota, hermana Norma, que usted está escribiendo. Nosotros somos el único ejército que dejamos nuestros soldados caídos. Ningún ejército deja a sus hombres caídos, salvo el ejército de la hermandad de la Iglesia de Cristo. Eso sí, hemos hecho unas prédicas lindísimas sobre el amor. Pero a la hora de la verdad, a la hora de aplicar, ese sí que nos falta. Y no me confundan amor con alcahuetería. Porque Pablo les estaba diciendo a los corintios, a esos mismos corintios, que les dijo en 1 Corintios 5 que se lo entregaran a Satanás. Le está diciendo en el versículo 7 al 9, confirmen el amor para con él. Vuelvan. Sí. Y Pablo a ratos era medio visceral el tipo. Pablo como que se enojaba y la soltaba así. ¿Recuerdan el caso de Juan Marcos con Bernabé? La discusión fue grande. Ahí cuando iban a zarpar para el segundo viaje misionero. Es más, la Biblia dice, era una discusión no pequeña. O sea, no fue que Bernabé dijo, llevemos a Juan Marcos, y Pablo dijo, no, Juan Marcos no, porque ese se devolvió la otra vez, no terminó. Ahí sí, hay hombres que no. Y ahí murió, no. Pues tal el punto que Bernabé agarró a Juan Marcos y agarró por un lado, y Pablo agarró a Timoteo y agarró para otro. La discusión fue. Pero después, cuando Pablo está en la cárcel, dice que le manden con Juan Marcos unas cosas y que se lo manden a la cárcel porque le era útil. También aprendió Pablo y también aprendió Juan Marcos. ¿Qué tanto estamos aprendiendo nosotros? Esa es la pregunta. Recuerden que aprender no es que me escriban ahorita y me digan, ay, hermano, me manda la diapositiva, me va a escribir la receta, los ingredientes de la receta de la corrección. No, eso es solamente información. Aprender es que lo empecemos a poner en práctica. Porque si no, de nada nos sirven muchas cosas, hermanos. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga, por su participación. Espero que haya sido de provecho para ustedes, para mí. Yo aprendo mucho con estas clases. Me cuestiono mucho, en serio me cuestiono mucho. Me cuestiono mucho porque, pues esto es como que, no sé, los que llevamos más años acá lejos, es como vernos en un espejo y que estamos atalajados del todo, ¿no? Pero aquí no es de ponernos a llorar por lo que no hicimos en el pasado. El Señor nos está mostrando esto hoy, para que lo empezamos a hacer hoy.
Amén. Porque al fin y al cabo, el día que le importa a Dios es hoy. Así es. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención, por su participación. Y los espero el día jueves porque todavía no hemos terminado. Ok, hermano, gracias. Todavía no hemos terminado esta parte. Amén. Listo. Gracias. Acompáñenme a hermano, orar. Dios los bendiga. Amén, gracias. Amén. Acompáñenme a orar. Gracias, gracias.